Como habíamos anunciado, nos acompaña Sigmund Freud. Él es el director legal del Partido Revolucionario Moderno. Quien damos las buenas tardes este martes en Precisando. Sigmund, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien? Aquí en estos días de pandemia, haciendo este tipo de programa de una manera distinta, pero interesante. Sigmund, cuéntanos un poquito cómo ha sido, ¿verdad?, el cambio, estructural, laboral, con este evento que está afectando al mundo. Bueno, mira, te puedo dividir esto rápidamente en dos cosas. Tú sabes, el ejercicio profesional ha cambiado mucho. Nuestras oficinas han tenido de una manera u otra cerrar en gran medida. Nos mantenemos trabajando por el teletrabajo, haciendo algún tipo de asesoría y consulta a los clientes, pero también sabes que los tribunales están cerrados. Claro. Eso también nos dificulta aún más nuestro ejercicio. En la parte política ha variado mucho el tipo de trabajo que estamos haciendo. Tú has visto que el candidato presidencial nuestro se ha enfocado en hacer propuestas y lo que nosotros estamos haciendo es dándole soporte a muchas de estas propuestas que tanto el partido como el candidato ha hecho en estas semanas que estamos viviendo con esta pandemia. Y también analizando muchos aspectos, hemos aprovechado también para avanzar en lo relativo a todo lo que es el plan de gobierno, todas las propuestas de contenido que hizo el candidato durante la campaña, afinando algunos aspectos, revisando otros y viendo con esta nueva realidad que va a cambiar a partir del 15 de agosto. Tú que eres un político joven, ¿verdad?, de esta camada, del cual tu partido te dio la oportunidad de tener una posición importante, fue reconocido por todos. ¿Cómo tú entiendes el COVID va a cambiar la forma de hacer política? ¿Tú entiendes esto será mediático o ya esto marca un nuevo hito en el accionar de la política, Simon? Yo creo que por lo menos por mucho tiempo va a cambiar, en el sentido de que las actividades políticas tradicionales que nosotros estábamos acostumbrados, mano a mano, las caravanas, por lo menos por un tiempo próximo van a cambiar. Podríamos ver que tal vez se enfoque mucho ya en los medios de comunicación. Hemos visto las redes cómo han jugado un rol mucho más activo de principalía, con sus pros y sus contras, porque también hemos visto cómo las mismas redes también se han convertido en una especie de vías de escape de muchas personas que la utilizan para otra finalidad que no es lo que es la presentación de propuestas y todo lo demás. Pero sí, Luis, definitivamente eso va a cambiar un poco, y yo creo que para bien, porque definitivamente la campaña política de República Dominicana en los últimos años se habían quedado un poco estancadas. Yo siempre criticaba mucho el tema de las caravanas. O sea, no sé qué tanto podemos... ¿Qué aporta eso? Exactamente, pero muchos nos dicen, bueno, los dirigentes no, porque eso se necesita para que el dirigente se sienta motivado, y porque si no salimos a las calles no nos sentimos con ánimo. Pero definitivamente eso va a ir cambiando y ya las campañas tienen que llevarse con mayor... A mí me dijo un líder de este país que las caravanas lo único que aportan es gastos y populismo y desgracia. Así es, definitivamente es así. Simon, ¿cómo tú evalúas desde la óptica del dirigente político, del director jurídico del PRM, cómo evalúas las medidas que se han tomado de manera, por ejemplo, el toque de queda, la extensión del plazo de emergencia y el por qué el PRM y los partidos de oposición, pero te pregunto en el caso del PRM para que me respondan las dos, se opuso a los 25 días y solamente aprobaron 17? Bueno, mira, lo primero es que el PRM siempre ha dicho desde el primer momento que vamos a apoyar todas las medidas que sean necesarias para combatir esta pandemia. Sin embargo, como tú sabes, la Constitución y la ley que declara estado de excepción establece ciertas obligaciones al Poder Ejecutivo con la finalidad de que no sea muy a la ligera, que no sea muy abierto el tema del Estado, que no se haga todo lo que se tiene que hacer, lo que se quiera hacer. Tú has visto que nosotros hemos sido bastante críticos con muchas de las situaciones que han estado ocurriendo, incluso con el tema de las compras. Hemos sido críticos, hemos dado declaraciones con la forma en la cual se han ido llevando las licitaciones de emergencia en diversas instituciones, temas de sobreprecio, temas de tiempos, temas de irregularidades, temas de incumplimiento en la entrega de los suministros. Y eso la sociedad lo ha visto, y el propio gobierno se ha visto la necesidad de admitir que ha habido irregularidades en muchos procesos.
Entonces, visto eso, nosotros, el partido, entendemos que ha llegado el tiempo, inclusive la última prórroga que se solicitó, había un debate muy interesante de que si realmente era necesaria la prórroga. ¿Por qué? Porque, como decía el candidato a nosotros hace 2 días, el gobierno lo que está haciendo todos los días es contando muertos y contando infectados. No hemos visto una propuesta de que hacia dónde vamos. O sea, si tú ves todos los países del mundo que están siendo afectados, están haciendo una propuesta, bueno, miren, en una semana aplanamos la curva. Ya a partir de ahí las medidas serán de tal manera. Ya el tema de la economía irá de tal manera cambiando. Pero en la República Dominicana, el ministro de Salud todos los días, a las 10 de la mañana, hace un conteo de muertos, un conteo de contaminados y además agrégale ahora que se ha puesto también a hacer campaña en sus ruedas de prensa atacando a los partidos de oposición. Entonces, efectivamente, nosotros entendíamos que la prórroga de 25 días no era, primero, violentaba. Porque violenta, escúchame que te interrumpa, violenta la Constitución porque nunca puede exceder, para que la gente sepa, la primer mandato. Era de 17 días, entonces no podía exceder eso, por lo cual... Pero hay gente que decía del gobierno, Sigmund, que es interpretativo, porque que ustedes aprobaran 17, pero que ellos solicitaron 25, entonces ellos no estaban en eso. Bueno, que al final del día la resolución es la del Congreso, no es la que se solicita. O sea, lo que se contabiliza es la resolución que se promulga en el Congreso Nacional, que es la que realmente le otorga el estado de emergencia, porque el presidente solamente tiene la capacidad de solicitar. Okay. Nosotros simplemente cumplimos con lo que dice la Constitución y la ley. Y definitivamente tú viste que el Senado tuvo que recoger hacia atrás la posición y aprobar los 17 días. Hemos visto por primera vez en la Cámara de Diputados, eso a partir de la salida de un grupo de congresistas de la Fuerza del Pueblo, un equilibrio. Se ha visto un equilibrio. A eso es que apuesta Luis Abinader y su proyecto, a un equilibrio real en el Congreso de la República. Es correcto. Si tú, bueno, el país conoce que el PRM, conjuntamente con la Fuerza del Pueblo, el Partido Reformista y otros partidos, hemos hecho alianza en 24 provincias del país a nivel senatorial. Y los ejemplos de las alianzas, de los exitosos que fueron, lo pudimos ver en las municipales. Por ejemplo, alcaldías como la de Higüey, que fue en virtud de una alianza entre la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno. La de Asua, que era impensable. La de San Juan. Sí. Menciono la de Higüey, que pudimos lograr derrocar a una hegemonía familiar que tenía décadas. A un cacique. Correcto. En el caso de San Juan, también interesante por el hecho de que la candidata a alcalde enfrentaba no solamente al presidente de la República, a la hermana del presidente de la República y a un senador de gran influencia en esa provincia. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta de que realmente las alianzas coyunturales y puntuales son importantes y necesarias y son exitosas. Entonces, en virtud de eso, nosotros vamos aliados en 24 provincias, en las cuales el Partido Revolucionario Moderno encabeza 14 de ellas y la Fuerza del Pueblo Reformista las otras 10, con la finalidad de crear un congreso más plural. Es decir, ustedes no creen en eso de hegemonía, de que todo el mundo con una fuerza. Pero que imagínate, mira lo interesante que la experiencia que hemos vivido con este tema de la declaratoria del estado de excepción y de emergencia. Como en la Cámara de Diputados nos podemos poner de acuerdo dos partidos de oposición, sí, y entender qué es lo que mejor le conviene al país. O sea, sin interés, o sea, y eso, dos partidos de oposición que tienen sus candidatos presidenciales cada uno y estamos en un proceso electoral. O sea, si nosotros nos podemos poner de acuerdo en un proceso electoral con dos candidatos distintos, ¿qué más ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo ya en un periodo de gobierno con un presidente electo en el cual no haya elecciones en un tiempo corto? O sea que el PRM aspira a eso, a un congreso de consenso, a un congreso en el cual las fuerzas políticas puedan realmente debatir los temas interesantes del país y podamos llevar una agenda nacional conjunta. Sigmund, te hemos visto muy activo a ti, al PRM, en hacer denuncias de la violación de la ley 340-06, que es la ley de compra y contrataciones. Explícanos en extenso, y ahí entraremos en diálogo, en qué consiste en esas supuestas irregularidades que ustedes han hecho alusión. Desde el primer momento, nosotros, desde que se aprobó el estado de emergencia, nos establecimos como meta que íbamos a darle seguimiento a todos los procesos de licitación más importantes que se realizaran en el país a partir de esa declaratoria de estado de emergencia. Tomamos 3 instituciones principalmente: el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y el Plan Social de la Presidencia.
con la finalidad de nosotros ir identificando cómo se iban realizando los procesos. En ese estudio, de manera muy detallada que hicimos, un grupo de técnicos de diferentes áreas, comenzamos a percatarnos de que el gobierno estaba violentando una serie de preceptos de la ley 340 y del reglamento de aplicación de la ley 340. En declaratoria de emergencia. Claro, porque es importante aclarar, Luisa. Sí, acláranos eso, por favor. ¿En qué consiste un estado de emergencia y uno normal? Para el público es importante aclarar lo siguiente. Lo que permite el estado de emergencia es acortar los plazos. No violentarlo. No, acortar los plazos. Y el propio reglamento y la propia ley del estado de emergencia dice, inclusive el propio decreto que dictó el presidente que declaró el estado de emergencia, establece de manera precisa en el párrafo 5, si no me equivoco, de que los procedimientos establecidos en la ley 340 y en el reglamento tienen que ser cumplidos, como por ejemplo, ¿cuál? Participación, competencia, transparencia, porque lo importante es que en los estados de emergencia los funcionarios con el tema del acortamiento de los plazos no quieran coger curvas, o sea, no quieran coger atajos y asignar licitaciones a empresas que realmente no cumplen. ¿Y qué es lo que nosotros nos comenzamos a dar cuenta? Bueno, primero, una licitación para comprar equipos médicos que son técnicamente que no lo puede vender cualquiera, ¿verdad? Sino que un equipo, por ejemplo, un traje de contaminación, contra la contaminación para ser entregado a los médicos. Esos tipos de trajes, por ejemplo, hacen licitaciones de 7 minutos. ¿Cómo una empresa puede en 7 minutos preparar una propuesta? El pliego de condiciones. El pliego, documentación legal, propuesta económica y financiera, propuesta técnica. Y no solamente eso, luego tenía que físicamente depositarlo en el ministerio a la vez que lo suben en la plataforma. Cuando nosotros nos estábamos dando cuenta del corto tiempo, siempre parecía que solamente participaban una empresa, 2 empresas, o se declaraba desierta porque no había posibilidades de... Y cuando se declara desierta, esa pregunta te la voy a hacer ahí. ¿Qué dice la ley? Bueno, lo que hace ellos tienen la potestad de, en caso de que se declare desierta, de asignar de manera directa. Porque se puede identificar de que al parecer no existe en el mercado ningún suplidor que pueda de una manera u otra participar en una licitación abierta. Pero entonces, ¿cómo se declara desierta y se le asigna a alguien si ese alguien que está en capacidad de suplir no participó? Bueno, porque es muy sencillo. Lo que se establece es empresas que anteriormente habían sido asignadas, como por ejemplo nosotros hemos mencionado una muy famosa, el Tool Resource, que le fueron asignadas las primeras licitaciones. En teoría, esta había cumplido con las otras licitaciones que le fueron otorgadas de manera también muy sorpresiva, muy extraña. Entonces, el ministerio siguió otorgándole a esta empresa de manera directa las demás licitaciones cuando eran declaradas desiertas, bajo el argumento de que esta sí tenía la capacidad técnica de participar porque había cumplido en otros procesos. ¿Y ustedes han investigado esa declaratoria de desierto? Es decir, ¿puede haber alguna manipulación en esto? Claro, pero mira, te voy a decir algo. Nosotros hicimos un ejemplo de una declaratoria desierta, de algo sumamente extraño. En la mañana se licita la compra de equipos médicos para proteger a las enfermeras y a los doctores. Esa empresa que ha tenido la gran suerte, la afortunada, es adjudicada con un precio de, si mal no recuerdo, era alrededor de 5,000 pesos el traje. Bueno, en la tarde se abre otra licitación con las mismas especificaciones, el traje tipo TIVEC, como se denomina técnicamente. En esa licitación de la tarde participa otra vez esa empresa que tiene afortunada, pero participa una empresa llamada Medifarma, que es una empresa muy reconocida en el sector, en la parte técnica. Y ella ofrece el traje tipo TIVEC a la mitad de precio de lo que le ofreció Tool Resource y a lo que se le benefició en la mañana. O, de manera sorpresiva, luego de que el ministerio califica a todas las empresas y le da un 9 de 10 en la calificación técnica, declara desierta la licitación. ¿Y por qué? ¿Y ustedes han pedido alguna información a la ley, por la ley de acceso de información? En esa licitación en específico, en el portal
no aparecía la resolución del por qué, la razón del por qué se declaró desierta esa licitación en específico, cuando hubo varios licitadores con precios dentro del margen. Solicitamos al Ministerio de Salud Pública vía la Ley de Información Pública, no nos han entregado evidentemente la información hasta este momento, pero lo que hemos recibido de manera extraoficial es que el Ministerio de Salud Pública no podía adjudicarle a esa empresa que había ofertado precios a la mitad de lo que en la mañana, porque iba a ser entonces, se iba a poder evidenciar de que en la mañana hubo un mal manejo en la licitación, porque ¿cómo va a ser posible que los mismos trajes que se licitaron en la mañana y se le adjudicaron a 5,000 pesos, claro, por una licitación que fue adjudicada en 10 minutos, por eso no pudo participar otra, en la de la tarde, cuando se abre la licitación, que pasan 4 horas, hay una empresa reconocida del sector que ofrece los trajes a la mitad de precio y no se le... Pero ¿a dónde va a llegar esto? ¿Esto se va a quedar en la simple denuncia, Sigmund, o ustedes van a continuar? Porque lo que tú estás hablando es grave. Estamos hablando de que una licitación de 1.000 millones de pesos fácilmente se está haciendo en 8 o 9 minutos. Es decir, yo como que tengo todos los datos. ¿A dónde va a llevar el PRM esta denuncia? 192 millones de pesos, exacto. ¿Y a dónde va a llevar el PRM esta denuncia, Simon? Se frizó. O sea, 100 millones de pesos más del precio de referencia en 10 minutos. ¿Qué nosotros hemos dicho? Bueno, luego de la denuncia, nosotros estamos preparando ya el depósito de los documentos para depositarlos en la Procuraduría General de la República. Como solicitud de una denuncia, no puede ser una denuncia formal, con la finalidad de que se investigue las violaciones a la ley. El gobierno, no sé si tuviste de manera, yo creo que oportuna para ellos, la semana pasada estableció que habían varias empresas que habían sido declaradas ya no apta para suplir. Para licitaciones. Y específicamente una de esas es esa empresa, Tool Resource, porque evidentemente nosotros presentamos en la prueba de prensa que nosotros vimos, que tú recordarás, correos electrónicos internos en los cuales se establecía que la empresa no cumplía con los requerimientos técnicos de las licitaciones que habían sido adjudicadas. Y esto puede tener consecuencias penales para los que han operado, el ministro, director del SNS, otros funcionarios. Imagínate, no solamente, o sea, tanto para el comité de licitación, para el propio ministro, que fue que autorizó al final la entrega, la recepción del suministro. Y el mejor ejemplo que estamos viendo es el tema de INAIPI. En el caso de INAIPI es mucho menos. En el tema de INAIPI lo que se está hablando es un tema de violación, no sé si tú sabes, al tema de la ley, porque ellos entraron a la ley sin haber sido declarados como de las instituciones que podían beneficiarse de la declaratoria de emergencia. Y hay varias personas que están siendo investigadas, pero en este caso estamos hablando de situaciones mucho peores. Estamos hablando de sobrevaluación, estamos hablando de licitaciones irregulares. Y de aprovechar un estado de emergencia real. De violación de la ley del estado de emergencia y violación de la ley 340. O sea, hay tipificación penal. Sigmund, no nos llamemos engaño. Hay mucha gente que espera estas declaraciones de emergencia para hacerse rico en 2 compras. ¿Ustedes van a plantear en algún momento la reforma de la ley de compra y contrataciones en ese sentido? Mira, desde hace varios meses nosotros hemos estado hablando de la necesidad de que la ley 340 sea modificada. Porque hay muchas áreas grises que permiten que los funcionarios utilicen evidentemente las mismas, como tú acabas de decir, para beneficiarse en momentos determinados. En el tema de la parte de la declaración de estado de emergencia, hay que establecer rigores para estos fines, porque definitivamente el hecho de que se le permita cierta discrecionalidad a los funcionarios en estos procesos, entonces lleva a que se sucedan muchos casos de corrupción. O sea, los casos lo hemos vivido, por ejemplo, el tema de comidas. Eso es un descontrol absoluto de la manera como se compra, de cómo se entrega. ¿Y en el plan social qué ustedes encontraron? ¿Han encontrado Encontramos varias licitaciones, las cuales las mismas han sido entregadas a empresas que en principio no son suplidoras del área del sector alimenticio, o sea, constructoras, empresas de transportes. O sea, aquí hay son polifacéticas. Realmente nos hemos dado cuenta de muchas empresas que tienen la capacidad
de variar. Los comunicadores tenemos información de que en el plan social casi siempre hay una misma empresa que es la que gana todo. ¿También ustedes manejan esa información? Sí, claro que sí, sabemos quién es esa empresa y esa persona que tiene el control casi absoluto del plan social. Es un dichoso. No, no, es un tipo muy suertudo, maneja todas las condiciones ahí dentro y realmente tiene una suerte increíble porque o sea, consigue los productos a precios en los cuales nadie, entre comillas, puede obtenerlos. O sea, definitivamente tiene que haber una reforma total a la ley y al reglamento, porque el reglamento también... Ustedes van a empujar, Sigmund, realmente eso, porque lamentablemente no es el caso del PRM que no ha gobernado. Tenemos la experiencia de que los partidos, mientras están en la oposición, muy bien, pero desde que los funcionarios suben y empiezan a beneficiarse de los mismos baches que se han beneficiado los otros, bueno, se hacen los chivolocos. Hay un compromiso real de ustedes con adecentar algunos puntos de la vida nacional. Mira, yo le comento, Luis, a las personas en las cuales cuando me tratan ese tema y otras personas, el PRM, si llega al poder, tiene tremendos retos, retos muy grandes. ¿Por qué? Porque el país estaría dando una oportunidad, una gran oportunidad para nosotros cambiar muchas de las cosas que el país ya está hastiado. El tema de la impunidad y el tema de la corrupción se ha colocado como uno de los puntos que más le preocupa a la sociedad. Cuando hace 10 años atrás no era de los temas importantes, ya en todas las encuestas vemos que está dentro de los primeros 3 temas que más toca. ¿Por qué? Porque ya la sociedad entiende. Cambió. Mientras más corrupción, menos servicios eficientes. Bueno, lo estamos viendo ahora en este problema. O sea, lo que está pasando con el sistema de salud en la República Dominicana es un ejemplo de los años de corrupción que se han vivido en que ha tocado dinero del erario público para ser invertido en estos sectores. Entonces, evidentemente, ahora tomamos los efectos. Entonces, a tu pregunta, el PRM tiene ese gran reto. Si el candidato lo ha dicho de manera clara y nos lo ha dicho a todos nosotros, yo tengo un deber con mi país. Si el PRM no hace cambios trascendentales en algunas áreas, principalmente en temas de transparencia, impunidad y corrupción, no nos merecemos seguir gobernando en la República Dominicana. Esa es una realidad. Y el país será el más afectado. ¿Por qué? Porque el país va a entrar en una fase de descreimiento total del sistema de partidos. Finalmente se suspendieron unas elecciones. La OEA determinó que el problema fue en el centro de cómputos de la Junta. No hay ningún responsable ni siquiera interrogado. Así es. Excúsame que te cite nuevamente a un partido de oposición, pero en cierto aspecto han ido aliados en las mismas peticiones ante la Junta, que es la fuerza del pueblo. Dice el presidente Fernández que necesitan ver los responsables porque obviamente hubo manos criminales. ¿Cuál es la posición del PRM en ese sentido? Mira, nosotros desde el primer momento, desde el día que se suspendieron las elecciones. Ese día ustedes eran los culpables. Correcto, que se pretendió inculpar al candidato nuestro. Hemos dicho que los únicos que tienen la capacidad para manejar y hacer lo que se hizo en la Junta Central Electoral es de las esferas de poder. O sea, ningún partido de oposición tiene la capacidad ni técnica, ni financiera, ni material para poder hacer lo que se hizo en la Junta Central Electoral. La OEA, evidentemente nosotros estábamos convencidos de que la OEA no iba a señalar culpables, porque primero, ese no es su rol. Claro. Segundo, la OEA no se va a ir en contra de estados. Esa siempre ha sido su historia. O sea, no va a hacerlo. Salvo casos muy puntuales como Venezuela, situaciones como ya muy graves que se están viviendo en países determinados. Entonces, lo que dice el presidente Fernández, yo estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo. Ok, los equipos fallaron, suponiendo que la OEA tiene la razón. ¿Pero por qué fallaron? Porque fallaron. ¿Dónde están los que tenían la responsabilidad de no permitir que fallaran? ¿Dónde están los responsables de supervisar? ¿No hubo un exceso también, una especie de mea culpa? ¿No hubo un exceso de confianza de los partidos de oposición? ¿Tú no lo ves? Mira, lo hubo. A pesar de que, déjame decirte, aunque no fuimos el partido que llevó más la voz cantante, y eso debo reconocer que el presidente Fernández fue quien más... porque se vio afectado desde octubre. De manera directa. Nosotros desde el primer momento dijimos que en el departamento de informática y en el departamento de direcciones de partidos políticos de elecciones tenía que haber reforzamiento, tenía que haber una especie de reestructuración, porque nosotros no nos encontrábamos satisfechos con lo que estaba ocurriendo ahí. Evidentemente, como tú dices, las primarias de octubre pasaron, nuestro partido no resultó afectado porque nuestro candidato tenía un gran margen de ventaja, vimos la realidad de lo que pasó en el PLD y ahí definitivamente nos preocupamos.
porque a todas luces, como dice el dicho, cuando tú ves la barba de tu vecino arder en remojo. Entonces se evidenció en febrero lo que venía ocurriendo en la Junta Central Electoral de meses atrás. Pero yo creo que al final del día, Luis, si algo bueno podemos sacar de esto positivo, es que estamos convencidos de que la elección del 5 de julio, como dijo un compañero del partido de nosotros, un ex de la Junta Central Electoral, don magistrado Eddie Olivares, yo creo que esto van a ser las elecciones más seguras, supervisadas, regidas por todo el mundo. Porque nosotros todos estamos atentos a lo que ocurra el 5 de julio y sabemos lo que se está jugando el país. Bueno, Sigmund, yo quiero darte las gracias por sacar este tiempo, este martes, interesante conversatorio y bueno, de reiterarme a la orden y gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Luis, por invitarme y estamos a tu disposición en el momento que tú decidas. Gracias. Sigmund Freud fue nuestro invitado de este martes en Precisando Ustedes. Feliz resto del día y nos reencontramos mañana. Bye bye.